Bueno, hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo podemos estar si estamos en la casa del Señor, en el templo donde se reúne la iglesia de Cristo para venir a adorarle, para venir a alabar su nombre, pero también para venir a cantar alabanzas a Él y para venir a escuchar su voz? Así que, hermanos queridos, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que esté guiando este tiempo en el cual vamos a compartir la palabra de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Verdaderamente queremos a esta hora abrir nuestros corazones y disponerlos delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas en ellos lo que tú quieras, Señor. Nos rendimos a tus pies a esta hora, Señor. Y te pedimos que tu autoridad por medio de tu palabra se manifieste en nuestras vidas, en lo personal, en cada uno de nosotros, pero también como iglesia, Señor. Queremos amarte como tú nos amaste y nos amas cada día. Queremos obedecerte, Señor, como tú nos mandas. Queremos glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que muchas personas lleguen a ti por nuestro testimonio de ser tus hijos fieles, obedientes y mansos, Señor. Por eso es que a esta hora te pedimos que a través de tu palabra nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos muestres nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestros pecados, que pongas al descubierto nuestro orgullo, nuestro egoísmo, Señor, y rompas esas barreras en nuestro interior que obstruyen tu luz en nuestro interior, Señor. Bendícenos, Padre. Háblanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos queridos, hoy nos toca Jonás, parte 4, y en este caso el capítulo 4 de Jonás. Un libro en el cual hemos visto la misericordia, la gracia de Dios en todo momento, a lo largo y a lo ancho de este libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. No digo que es la última enseñanza porque hoy vamos a analizar un poco el capítulo 4, pero si el Señor lo permite, para el próximo fin de semana vamos a tener una enseñanza más. Vamos a considerar el capítulo 5 de Jonás. Nada, tiene 4. Pero vamos a seguir aprendiendo de Jonás el próximo fin de semana, si el Señor así lo permite. Hermanos, les invito a que leamos la palabra de Dios. Les invito a que vayamos al capítulo 4 de Jonás. Entonces, recordemos que en el capítulo 1 vimos cómo Jonás huye de Jehová. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás. En el capítulo 3 vemos que como el pueblo de Nínive creyó el mensaje de Dios a través de Jonás y se arrepiente, y en el capítulo 4 vemos el enojo de Jonás, ¿no? Leemos, dice así, capítulo 4 de Jonás: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció?
¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Amén. Hermanos queridos, amados en el Señor, solo el Señor sabe cómo has venido esta tarde, solo el Señor conoce tu corazón, solo el Señor sabe qué situación estás atravesando, solo el Señor sabe qué estás pensando en este momento, solo el Señor sabe, hermano querido, tus luchas, tus debilidades, tus actitudes. Él te conoce, Él nos conoce, Él me conoce porque Él nos creó. ¿Por qué te digo esto? Porque sin lugar a duda que el desarrollo que hemos estado haciendo de este libro de Jonás ha sido en una forma muy especial, más que todo extraer prácticas o enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y es lo que el Señor va a hacer en esta noche con nosotros. Así que yo te pido que prestes mucha atención, silencies tu celular, lo pongas en modo avión si es necesario para que si se te caiga no se te rompa. No, para que no haya interrupciones, no te entre ningún mensaje, ninguna notificación. Y si lees el celular en la Biblia puedas leer estando concentrado y no distraído ni distrayendo a nadie. Sin lugar a duda que no hay mucho por inventar. En este capítulo 4 vemos el enojo de Jonás, pero vemos algo más importante que el enojo de Jonás, que es la misericordia de Dios. ¿Amén? Amén. La misericordia de Dios. Versículo 1 y 2, antes de analizarlo un poco, yo les invitaría a que juntos analicemos y más que todo nos centremos en esto, en una pregunta. ¿Por qué se enojó tanto Jonás cuando Dios perdonó a Nínive? ¿Por qué se enojó tanto Jonás cuando Dios perdonó a Nínive? Porque hasta parece algo ridículo, hasta parece una actitud absurda, hasta parece la actitud de una persona, ni un niño tendría ese pensamiento, porque un niño tiene un corazón noble. Un escogido de Dios, un profeta de Dios, ¿cómo puede ser que se enoje? Y que se sentó allá a esperar cómo, él saben que esperaba, ver y disfrutar seguramente de la destrucción de los ninivitas. Qué pregunta, ¿no? Tal vez para que un poco podamos entender, debemos recordar que los judíos de la época de Jonás no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles, porque ellos pensaban que la salvación era solo para ellos, que Dios era solo Dios de ellos. Y esa actitud, esa misma actitud de esa época y de ese momento que ocurrieron estas circunstancias, también ocurrió en los días de Pablo, hermanos. Fíjense ustedes, vamos a refrescar un poco la memoria. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 y 16. Muy bien, dice así, primero a los Tesalonicenses 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 16, presten atención, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ocurría en los días de Pablo. ¿Y ocurre en la actualidad? Sí. Ocurre en la actualidad. Yo sumaría un agregado, que no solo los judíos, según el linaje, sino también los judíos según la fe y las promesas, es decir, nosotros también, la iglesia del Señor. Fíjense que en este caso el pueblo de Israel había olvidado, hermanos, su razón de ser como nación. ¿Cuál era su razón de ser como nación? Servir
de bendición al resto del mundo. Servir de bendición a las otras naciones al proclamar el mensaje de Dios a todas las naciones. ¿Tenemos duda de esto? Vayamos a la palabra de Dios. Génesis, por favor, capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice así la Santa Escritura: en tu simiente serán benditas, ¿cómo dice? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pero todas las naciones de la tierra. Esa era la labor del pueblo de Israel, ser de bendición para todas las naciones de la tierra, siendo una nación que predicara, que anunciara el mensaje de Dios, que mostrara su amor. Sin embargo, ellos habían perdido esa razón de ser. Y Jonás pensaba, por lo tanto, que Dios no podía salvar, por ejemplo, a una nación tan pagana y tan perversa. Eso pensaba él. Y sin embargo, hermanos, eso es lo que hace exactamente Dios con cualquier persona, sin importar raza, sin importar nación, sin importar cultura. Dios hace exactamente eso. Aquel que se le acerca a Él con fe, lo perdona. Limpia sus pecados. Perdona sus pecados, limpia sus pecados. Lo introduce en su reino. Y eso lo dice Hebreo 11.6. ¿Qué dice Hebreo 11.6? Dice así la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe, y que es galardonador o reconocedor de los que le buscan, o sea, de los que le buscan de verdad, de los que le buscan en serio, de los que le buscan con fe. Aquella persona que se acerca a Dios creyendo que Él existe, que Él es real, es porque se acerca con fe, no duda. Entonces, hermanos, cuántos detalles podemos sacar de este capítulo? Pero, entre otras cosas, lo que podemos ver que Jonás reveló, porque lo dijo, por qué no había querido ir a Nínive. Él lo dijo acá, él dijo por qué no había querido ir a Nínive. ¿Sí? Porque no quería el perdón, no quería el perdón para los ninivitas, él los quería destruidos. Y de pronto nos preguntamos, ¿cómo puede ser que Dios, conociendo el corazón de las personas, conocía el corazón de este pibe, de Jonás, cómo puede ser que lo escogiera para que fuera el enviado de él a llevar el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas? Qué cosa, ¿no? Jonás no entendía que el Dios de Israel era también el Dios de él. Hermanos, y es algo que nos sucede a nosotros a menudo. Pensamos que Dios es solo nuestro Dios y no es el Dios también del vecino, el Dios del compañero de trabajo, el Dios de la persona que está tirada en la calle, no es el Dios de aquel que anda pidiendo en la calle. Tal vez no sea el Padre de ellos si no se han reconciliado con Él, pero es el Dios de ellos como creador, porque Dios nos ha creado a todos. Dios es el Dios del mundo entero, porque Él es el dueño del universo, porque Él creó el universo, hermanos. Ahora, digo yo, me preguntaba esta mañana, y le pregunto a usted, hermano, ¿se sorprende? ¿Usted se sorprende, mi hermano, mi hermana, se sorprende cuando ciertas personas que usted conoce o conocía se entregan a Dios? ¿O se entregaron a Dios? ¿Le ha pasado alguna vez que se haya sorprendido? Qué lindo que nos sorprendamos en el sentido de decir, ¡wow! ¡Qué misericordioso que es Dios! ¡Qué grande su amor! ¡Qué poder que tiene el Evangelio! Pero qué triste es, hermanos queridos, cuando esa sorpresa es en el sentido contrario, en el sentido en el cual, hermanos queridos, sentimos envidia, en el cual nos molestamos y decimos, este es salvo,
Este creyó en Jesús, pero si este hacía esto, lo otro, como alguna vez creo que a todos nos ha pasado. Cuando es ese tipo de sorpresa, es feo. Ahora la pregunta es, tendré yo la misma visión estrecha y egoísta de Jonás? ¿Tendremos la misma visión? Tenemos que ser sinceros con el Señor y también tenemos que conocernos nosotros mismos y conocernos y ser realistas de lo que somos. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero la naturaleza caída, pecaminosa también sigue en nuestro interior. Pregúntese, mi hermano, ¿tengo yo la misma visión estrecha y egoísta de Jonás para con mi prójimo? No debemos olvidar algo muy importante, que en realidad nadie, pero absolutamente nadie merece el perdón de Dios, porque hemos sido salvados por gracia, por regalo de Dios, por el amor infinito de Él. El versículo 3 de Jonás, de este capítulo 4, dice así: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense ustedes, qué disparate. Y estamos hablando de un profeta de Dios. La otra traducción dice, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucede, si lo que yo predije no se cumple. Eso es lo que quiere decir Jonás. Qué tristeza, ¿no? Realmente es triste. Vemos que, ya hemos leído, que Jonás en un principio, ¿qué trató? De eludir la tarea de llevar, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios a Nínive. Eso lo vimos en el capítulo 1, allí en los versos 2 y 3. Él eludió eso. Pero a tal punto que lo eludió por los motivos que ya conocemos, de que no quería que fueran salvos los ninivitas, que fueran liberados del castigo de Dios, a tal punto, hermanos, que sintió deseo de morir. Y después en el mismo capítulo 4, pero en el verso 8, lo dice claramente, recién lo leímos, que él deseó la muerte, le pidió a Dios que lo matara. Qué bárbaro, ¿no? ¿Le conmueve a usted? ¿Le produce algo, hermano? ¿O no se le mueve ni un pelo? No le voy a preguntar a José por la duda, pero ni me voy a preguntar yo tampoco. Hermanos, ¿no le preocupa? Muchas veces no se siente identificado usted con Jonás, hermano y hermana. ¿O soy el único yo? Soy el único pecador. Hermanos, qué pronto que había olvidado Jonás lo misericordioso que Dios había sido con él. Recuerden ustedes que Jonás estuvo dentro del pez, capítulo 2, versículo 9 y 10. Estuvo dentro del pez y oró, clamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo que el pez lo expulsara. Y Jonás se sintió feliz, se sintió contento, se sintió agradecido cuando Dios lo salvó y lo libró. Pero qué contraste, ¿no? Ahora se siente furioso cuando Nínive es salvado. Qué interesante que nosotros, hermanos, podamos identificar y podamos distinguir que Jonás estaba aprendiendo una valiosa lección. Una valiosa lección en cuanto a la misericordia y en cuanto al perdón de Dios. Por eso es que es un libro que en realidad yo los invito a que después ustedes lo lean, escudriñen, profundicen en este libro, porque van a sacar mucha más enseñanza de lo que hemos visto y hemos considerado aquí en la iglesia. Hermanos, Dios solo no perdonó a Jonás, no solo perdonó a los ninivitas, sino a cualquiera persona que en el pasado se arrepintiera y creyera en Él. Y sigue siendo el mismo Dios de ayer y hoy y siempre. Hoy en la actualidad todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, Dios lo perdona. Porque Dios es amor. Porque Dios es fiel. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Versículo 5 al 11
ya lo vamos a leer, pero antes no quiero dejar pasar algo por ahí. Y creo que aquí nos sentimos identificados todos. Y si alguno dice que no, lamentablemente le digo que es mentiroso. Jonás estaba más concentrado en lo que él sentía y en lo que él quería. En eso estaba concentrado Jonás. Estaba más concentrado en lo suyo propio que en la gloria de Dios. Y la pregunta es, mi hermana, mi hermano de Mirador del Lago, ¿usted está más interesado en la gloria de Dios o en la gloria suya? En la gloria propia. Yo me lo pregunté esta mañana. Por eso les pregunto a ustedes. No me respondan. Respóndanselo al Señor. Díganselo al Señor luego. Señor, entendí esta noche que estoy más preocupado en que me reconozcan a mí. Estoy más preocupado y ocupado en que reconozcan mi labor, mi función, mis méritos. Estoy más preocupado en mi gloria personal que en tu gloria, amado Padre. Que esta enseñanza sirva para eso, hermano. Para hacernos preguntas, para plantearnos interrogantes y poder arreglar y corregir lo que tengamos que arreglar y corregir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Versos 5 al 11 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás estaba más o menos así, calculo yo. Estaba refregando las manos, ¿no? Pero no pasó eso. Verso 7 dice que al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Cuántas veces, cuando usted se enoje, si usted tiene facilidad para enojarse por distintos motivos, por cualquier cosa, piense en esto, le va a servir esta técnica, hermanos. Así como Jonás, el Señor le preguntó a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Tal vez cuando se me cae, se me rompe algo, me mancho algo y yo me enojo. Y esto me sirve para pensar, Dios se preguntará también, Gerardo, ¿tanto te enojas porque te manchaste la ropa? O qué sé yo, por una tontera, ¿no? ¿Lo pensaron alguna vez? Versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir, o sea, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Saben qué dice ese verso 11? Que estaban en oscuridad espiritual. Eso es lo que quiere decir. No voy a tener piedad de esta gente que no sabe discernir entre el bien y el mal porque están en oscuridad espiritual. Hermanos, así como Dios trató tiernamente a Jonás, ¿sí? Lo trató tiernamente a Jonás, porque lo podría haber destruido. También lo hizo con Nínive, también lo hizo con Israel y también lo hace con nosotros cada día. Es el mismo Dios, el Dios de amor, el Dios tierno, el Dios que cuando nos dejamos confrontar con su palabra, nos arrepentimos, coincidimos con Él, nos ponemos de acuerdo con Él confesando nuestro pecado, nos trata con ternura, nos trata con amor, nos tiene paciencia, nos sostiene, no quiere que perdamos nuestros frutos, nuestras recompensas, quiere que llevemos muchos frutos a su reino. Dios, como les dije recién, lo podría haber destruido a Jonás, porque lo de Jonás fue una ira desafiante para con Dios, ¿sí? Su enojo, su ira, fue desafiante, fue una actitud desafiante para con Dios. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces no actuamos así como Jonás o tal vez peor que Jonás?
¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué me pasa esto si yo hago esto? Si yo voy a la iglesia, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas veces nos planteamos eso? ¿Estamos cuestionando la voluntad de Dios? ¿Estamos cuestionando la gloria de Dios? ¿Estamos dudando del poder de Dios? ¿Estamos desestimando las promesas de Dios, hermanos queridos? Pero en vez de destruirlo, Dios a Jonás optó por enseñarle una lección. Fíjense ustedes, ¿qué hubiese sido de Jonás? ¿Qué sería de nosotros si hoy en la actualidad estuviésemos en los tiempos, o en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, por ejemplo, yendo al Nuevo Testamento, en Hechos 5, 1 al 11, no tomen nota, no lo vamos a leer, todos conocen allí lo que sucedió. ¿Quién eran los protagonistas? Ananías y Zafira. ¿Qué sería de nosotros si hoy en día el Espíritu de Dios actuara así? La rebelión de Coré, ¿cuántos ejemplos tenemos, no? Gracias al Señor por esta dispensación, por esta administración del tiempo en el cual estamos viviendo. Gracias al Señor. Pero hermanos, recordemos algo, que si obedecemos la voluntad de Dios, Él nos guiará, Él no nos abandonará, Él nos acompañará, Él nos sostendrá, Él nos proveerá. Pero si obedecemos su voluntad, que está aquí en su palabra. Porque su fuerte castigo, en el sentido de disciplina, su juicio, es para con los que se empeñan en rebelarse a Él y a su palabra. Fíjense cómo dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ira desafiante. Ira desafiante. Jonás se enojó porque la higuera se secó. Pero fíjense ustedes que no se enojó, ni se preocupó, ni se sensibilizó por lo que le podría haber pasado a Nínive. ¿Qué vemos ahí? Orgullo, capricho, egoísmo, altanería. ¿Cuántas cosas vemos ahí, no? Y fíjense que a nosotros nos ocurre constantemente lo mismo, porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos llorado, por ejemplo, por la muerte de un animal doméstico? Que ojo, no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal, no quiero que después vayan a salir a decir, qué insensible, que Gerardo dijo que no lloremos por las mascotas. No, no estoy diciendo eso. No vayan a poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Pero ¿cuántas veces nosotros lloramos por la muerte de un animal doméstico, por ejemplo? O porque se nos rompió un objeto de valor, o porque perdimos algo de valor. Nos hemos enojado, hasta hemos llorado. Y la pregunta es, ¿cuántas veces lloramos por un amigo nuestro que no conoce a Dios? Y que sabemos que si se produce la separación de lo material y lo inmaterial en esa persona, es decir, se muere, sabemos cuál es su futuro en la eternidad, si no se ha reconciliado con Dios y no conoce a Dios. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces lloramos a la noche o en algún momento cuando estamos en la presencia de Dios, contemplando su presencia, y el Espíritu Santo nos recuerda de tal persona? No es solo para que oremos por esa persona. Si esa persona, ese individuo está sin Cristo, es para que le prediquemos el Evangelio, es para que le guiemos a que conozca a Cristo y se reconcilie. Quiere el Señor que en esta noche nos ayude a entender que antes de priorizar cosas según nuestro gusto y nuestro parecer, prioricemos el amor de Dios para con los demás. Verso 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo... Me impacta tremendamente esta expresión del versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más
de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y pensaba yo, ¿no? ¿Cuántas veces he pensado y he dicho, pero qué duro corazón que tiene la gente del barrio? Tienen una iglesia, no vienen. ¿Cuántas veces hemos salido a entregar tratados, a evangelizar? Qué duros que son de corazón. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no entienden? Yo debo tener la misma compasión, la misma misericordia de Dios. Porque Dios ama a cada habitante de este barrio, a cada habitante de este pueblo, a cada habitante del Valle de Punilla. Y es lo que yo debo sentir, lo mismo que Dios y ustedes también, hermanos. Y debe ser una carga para nosotros. No disfrutar el confort que tenemos nosotros, no disfrutar lo hermoso que nos regala el Señor. O sea, lo debemos disfrutar, debemos ser agradecidos, pero no quedarnos en eso. ¿Sabemos cómo se llaman los vecinos de al lado? ¿Sabemos cómo se llama el vecino enfrente? ¿Sabemos cómo se llaman los propietarios de la casa de al lado? ¿Sabemos cómo se llaman los vecinos a 2 casas de acá? Hermanos queridos en el Señor, es mucho más fácil ser sensibles a nuestros propios intereses, a nuestros intereses personales, que a la necesidad espiritual de las personas que nos rodean. Y es una lucha que todos tenemos. Y es una lucha que la vamos a perder si lo queremos hacer en la carne, en el esfuerzo propio. Pero es una lucha que la vamos a ganar si lo hacemos en el Espíritu, en la dependencia del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo, hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, examinémonos, es una noche de examen. ¿Cuál es nuestra actitud ante los perversos que nos rodean? ¿Cuál es nuestra actitud ante aquellos incrédulos que no creen en Dios, que se ríen de nosotros, que se ríen de Dios, que se ríen de la iglesia, que atacan a la iglesia, que atacan a los cristianos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿La de Jonás? Que decimos, Señor, lanza un rayo y destrúyelos a todos. ¿O la de, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ten piedad, ten misericordia de ellos. Hermanos, quiere el Señor que nuestra actitud sea la de misericordia y la de orar por esas personas y hablarles y sentir esa responsabilidad por ellos para que puedan experimentar el perdón divino. Dios, el creador de todo lo que existe, nuestro Padre Celestial, es más misericordioso de lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces nosotros ponemos un techo, ponemos un límite a la misericordia, a la gracia, al amor de Dios, porque no lo conocemos lo demasiado. Fíjense que cuando yo leía este versículo 11 que dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive?, me llevaba a examinar esto. Todos hemos leído el libro de Jonás, los 4 capítulos, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? ¿Qué acontecimientos importantes hemos visto y sobresalientes? Dios salvó a los marineros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando imploraron por misericordia. Dios salvó a Jonás cuando oró desde dentro del vientre del pez. Dios salvó a los ninivitas cuando aceptaron el mensaje de Jonás de parte de Dios que se debían arrepentir. Dios, hermanos, contesta la oración de los que le invocan con fe, con humildad. Dios hace que siempre se cumpla su voluntad y desea que todos se vuelvan a Él para que sean salvos. Una persona se salva de la ira divina cuando presta atención a las advertencias de Dios por medio de su palabra. Hermanos, si reaccionamos con obediencia a Dios y a su palabra, experimentaremos la bondad de Él, el amor de Él, la gracia de Él, la misericordia de Él, porque recibiremos su misericordia.
y no su castigo. Creo que todos los que estamos aquí somos salvos, pero que en esta noche lo que el Señor nos ha hablado lo tomemos en serio, para que seamos salvados de la disciplina del Señor, de la corrección del Señor, que es dolorosa. Y si hay alguien que todavía no es salvo porque no ha creído en el Señor Jesucristo y se ha reconocido que es pecador y le ha pedido perdón y le ha confesado su pecado y lo ha invitado al Señor que le perdone, que le ha pedido al Señor que le perdone y que lo invitó que entre en su vida, si todavía no lo ha hecho, es momento de que entienda, mi amigo, mi amiga, de que necesita del perdón de Dios, que necesita arrepentirse como los ninivitas se arrepintieron de su maldad, de su perversidad, y pedirle perdón, confesarle su pecado para que se reconcilie con Dios y se asegure una morada en el cielo, porque el Señor fue a preparar una morada para sus hijos. Que el Señor les bendiga. Creo que ya nos ha bendecido, pero que seamos de corazones sensibles, de corazones aptos para ser enseñados, pero para eso necesitamos ser humildes y reconocer lo que somos ante la divina persona de nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por tus instrucciones, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tus oportunidades. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por no querer que nadie se pierda, Señor, por no querer que nadie vaya al infierno. Gracias, Señor, porque tú nos das una y otra oportunidad para que nosotros nos hayamos podido reconciliar contigo, pero también para que nosotros prediquemos el Evangelio para que otros se puedan reconciliar contigo. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú en tu palabra mandas a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan de sus pecados, Señor. Porque tú has establecido un día, Señor, en el cual juzgarás al mundo con justicia, Señor, por medio de aquel varón que designaste, tu Hijo, el Señor Jesús. Señor, ayúdanos a no concentrarnos solo en nuestra vida y en nuestros intereses. Ayúdanos a velar por los intereses de los demás, Señor. Ayúdanos a preocuparnos y ocuparnos por la salvación de las almas, que si hoy mueren van a perecer en el infierno, Señor. Ayúdanos a asumir el papel que tú nos has dado como iglesia, a cumplir con la gran comisión que nos has dado de predicar el Evangelio, de hacer discípulos y bautizar en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo y tu Espíritu, Señor. Padre Celestial, gracias por tu amor. Te alabamos, ensalzamos tu nombre, te reconocemos como nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice tu iglesia en Mirador, bendice tu iglesia en el Valle, bendice tus siervos, bendice a tus hijos que están debilitados, bendice a tus hijos que están caídos, levántalos, Señor. Porque la mies es grande, es mucha, y los obreros somos pocos. Pero, Señor, dependemos de ti y queremos que tú en todo tiempo seas nuestra guía, seas quien nos conduzca en la vida. Queremos vivir en el centro de tu voluntad y entendemos que tu voluntad no siempre coincide con la nuestra. Ayúdanos, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.